Hola, buenos días. Es que la gente estaba diciendo que no, que yo haga todo con mi gente, que yo haga todo con mi casa. La falso. Yo salí. Es que ellos pueden me llamar por me dar. Nadie no me da cata que yo he dicho video. Pero ellos dicen que no, que yo no quería a la chica. Yo he dicho a la gente de la Oriba que me deja mi documentación. Que vosotros no quieren me decir la verdad, que deja mi documentación, que nadie no va a ir para llevar mi documentación. Deja mi documentación. No quiero que nadie lleve mi documentación. Yo he dicho ahí muchas veces. Es que yo he ido a CEA y preguntar, la gente viene aquí para llevar mi documentación. No quiero que nadie venga aquí para llevar mi documentación. Es que yo no quería a la chica. ¿Qué palabra que yo no lo dije ahí? Mira lo que la chica ha sido conmigo. ¿Ah? Mira lo que él ha sido conmigo. Gracias a ella, que ella ha solicitado mi asilo. ¿Ah? Es que se va a mi casa, la casa que yo paga, es que se va a hacer. No, c'est pas bien. ¿Ah? Es que lo que yo oí aquí, yo he sido video ya. Lo que yo oí aquí, ellos estaban diciendo que, ¿cómo ven? Tú sabes por qué ellos no quieren dar la cata. Porque ellos quieren hacer otra cuenta con cata, y que guarda eso. Eso, yo creo que también eso va a me mandar problemas también. Yo no sé lo que yo ha sido en España. ¿Ah? Yo sé lo que yo ha sido en España. Es lo que yo digo, yo quiero llevar mi documentación dentro de manos de la policía. Que el policía le da documentación, que le lleva la mano de ellos, yo quiero llevar mi documentación dentro de mano de la policía, porque la gente, mira, la gente viene aquí, que ellos no, ellos me insultan si yo hablo que vas a ir para decir eso, me insulta, cucaracha, corona, nos va a tirar corona, tenemos que hacer todo para tirar corona, cucaracha. Yo he llamado a la policía, ellos vienen aquí hasta el campo, al lado del campo aquí, que habla eso. ¿Ah? Es que si yo hablo, es que vas a ir para decir eso. Él quiere hacer cuenta con eso, porque ellos no quieren dar la cata. Ellos tienen que dar la cata a la policía. Policía tiene que llevar la cata. Cuando yo me voy ahí, es que policía me da la cata. Es lo que yo quiero. Ella. Si ellos no que le lleva todo, porque demasiado es demasiado, que lleva todo. Ya. Pero mira lo que España, lo que la gente de la Oriba ha sido conmigo. Ellos no tengo ya solicitar mi asilo, es que manda a la gente que insulta a mi padre, insulta a mi familia. ¿Qué yo ha sido? ¿Ah? ¿Qué yo ha sido? Que yo enseño a la gente que yo vivía antes. Yo enseño a la gente cómo yo vivía antes. Porque cuando ellos estaban haciendo, tú no tienes que hablar. ¿Ah? Tú no tienes que hablar. Tú no tienes que hablar. Insulta a la gente corona, cucaracha. Yo duermo en el campo, míralo. Yo duermo en el campo, pues yo no tengo que decir eso. Yo duermo en el campo, yo he sido todo en mi campo aquí. ¿Ah? Eso no es bien. El ministerio tiene que hacer algo. Hacer algo, ministerio, por favor. Hacer algo. Di a Ale que ellos tienen que dejar. Insultar a la gente, que dejar insultarme. No puede insultar a alguien que no ha sido nada contigo. Yo ha sido qué? ¿Qué? Yo estaba haciendo mi cosa muy bien. Es que estaba, porque yo he dicho a Seya Mari Carmen, que no, yo voy a ir ahí para buscar mi trabajo. ¿Ah? ¿A dónde la gente va a me ayudar para buscar mi trabajo? Es que yo tengo que ir ahí. ¿Ah? Porque la gente puede me ayudar para ganar mi trabajo. Ellos no pueden. Yo he sido currículo. Yo lo tengo currículo aquí. Yo he ido a toda la oficina que donde tenemos que buscar trabajo. No hay. Es que le lleva documentación, lo pone, le lleva el currículo, lo pone en basura ahí.
lo pone ni basura ahí. Es lo que él estaba haciendo ahí. ¿Ah? Él dice que yo no quería a la chica. ¿Cómo que yo no quería a la chica? Yo no quería a la chica porque yo he ido ahí para llevar mi documentación y para mimar mi cosa por nada. ¿Ah? ¿Qué yo ha sido? ¿Ah? Gallina, cucaracha, llama a la gente así.